Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Yo, como siempre, estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Hoy tengo un vídeo que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el chisme que está en boca de todos, sobre el drama que se está cocinando en el mundo de las celebridades turcas. Exactamente, vamos a sumergirnos en la jugosa historia de Gülden Yaman, y la bomba que le soltó a Can, y que involucra a Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les voy a contar, les va a sorprender y mucho. Les prometo que este vídeo está lleno de chismes, análisis y por supuesto mi opinión personal. Así que agarren sus palomitas, sírvanse un cafecito y acomódense, porque esto va a estar bueno. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este escándalo, quiero pedirles algo. Si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ya. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre estoy al tanto de los últimos chismes y las novedades más candentes del mundo del entretenimiento. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta lo que ven. Su apoyo es muy importante para mí. Ahora sí, comencemos con el chisme. Empecemos por el principio. ¿Quién es Gülden Yaman? Para los que no la conocen, Gülden Yaman es una figura bastante conocida en el mundo del entretenimiento turco. Es periodista, presentadora, y sobre todo una experta en chismes. Es famosa por sus fuentes confiables y por saber siempre lo último que está pasando en la vida de las celebridades. Sus entrevistas son muy comentadas y sus comentarios son siempre picantes y directos. En otras palabras, es alguien a quien hay que tomar en serio cuando habla. Y ahora, ¿quién es Can? Bueno, Can, para los que no lo conocen, es un actor muy popular en Turquía, conocido por su papel en la exitosa serie Erkenci. Es un galán, muy querido por el público y siempre está en el ojo público. Su vida personal suele ser muy comentada, y como es de esperar, también tiene un historial amoroso bastante interesante. Ha tenido relaciones mediáticas y muy comentadas, y siempre es un tema recurrente en los medios. Y finalmente la cereza del pastel, Demet Özdemir. Demet es otra actriz turca sumamente conocida y querida. Ha protagonizado numerosas series de televisión exitosas como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, y es una de las actrices más influyentes del momento. Su vida amorosa también ha sido objeto de mucha atención mediática, y sus relaciones, como la de cualquier celebridad, son siempre tema de conversación. Recordemos su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, que lamentablemente terminó en divorcio hace no mucho tiempo. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué le dijo Gülden Yaman a Can sobre Demet Özdemir que es tan impactante? Bueno, aquí viene la parte jugosa del asunto. Según fuentes cercanas, Gülden le reveló a Can detalles muy concretos sobre una situación que involucra a Demet y a un posible romance. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque según la información que tengo, este posible romance no es con cualquier persona. Es con alguien que todos conocemos. No puedo revelar nombres concretos por cuestiones de privacidad y legalidad, pero sí puedo decirles que la persona en cuestión es alguien con quien Demet ya ha trabajado anteriormente, alguien con quien tiene una relación, digamos, laboral cercana, y que, al parecer, la chispa surgió fuera del set. Las fuentes que prefieren permanecer en el anonimato, por supuesto, hablan de miradas cómplices, risas compartidas, y una conexión que iba más allá de lo profesional, incluso durante el rodaje de la serie. Gülden, con su característica franqueza, le habría contado a Can detalles sobre encuentros secretos, mensajes comprometedores, y una conexión que aparentemente va más allá de la amistad. Imagínense la bomba. Can, al parecer, se quedó completamente sorprendido por la información, y la reacción del actor fue lo que más llamó la atención de Gülden y de mis fuentes. Parecía incrédulo pero a la vez intrigado y, ¿por qué no decirlo?, un poco celoso. Recordemos que Can y Demet compartieron una química innegable en Erkenci y muchos fans soñaban con que su relación trascendiera la pantalla. ¿Podría ser que aún queden sentimientos? ¡Qué emoción! Ahora bien, ¿por qué es tan importante este chisme? Primero, porque involucra a tres celebridades muy conocidas y queridas por el público. Segundo, porque revela una posible infidelidad, o al menos, una situación que podría generar controversia. Aunque no hay nada confirmado,
la especulación sobre una posible infidelidad siempre genera mucho interés y debate en el mundo del espectáculo. Y tercero, porque demuestra que a pesar de la fama y el glamour, las celebridades también son personas con vidas sentimentales complejas y, a veces, un poco turbulentas. La vida de las celebridades, como la de todos, no es un cuento de hadas y las relaciones pueden ser complicadas, incluso cuando están bajo el ojo público. Pero, ¿por qué Goldem le contó todo esto a Khan? ¿Cuál es el motivo detrás de esta revelación? Bueno, aquí entran en juego varias teorías. Una es que Goldem, como periodista, simplemente está haciendo su trabajo, informar. Quiere dar a conocer la noticia, ya sea cierta o falsa. Otra es que quizás Goldem y Khan tienen una relación cercana, y ella confió en él esta información porque sabe que él es una persona de confianza. Podría ser que Goldem viera en Khan una fuente de apoyo o un confidente, y por eso le reveló los detalles. O quizás, solo quizás, Goldem quiere generar un poco de drama. ¿Quién sabe? Quizás Goldem busca simplemente generar más interés en su trabajo y en su persona. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Qué pasará ahora? ¿Demet Özdemir responderá a estas acusaciones? ¿El supuesto romance saldrá a la luz pública? ¿Khan reaccionará de alguna manera? El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta historia promete dar mucho de qué hablar en los próximos días, y yo, como siempre, estaré aquí para contarles todos los detalles. Estaré atenta a cualquier movimiento, declaración o rumor que surja. No se pierdan las actualizaciones. Pero mientras tanto, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Goldem dice la verdad? ¿Qué opinan sobre este posible romance? ¿Creen que Demet y el involucrado deberían confirmar o negar los rumores? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir estos temas con ustedes. ¿Creen que esto podría afectar la carrera de Demet? ¿O tal vez esto simplemente aumente su popularidad? ¿Y qué hay de Khan? ¿Cómo reaccionarán sus fans ante esta noticia? Compartan sus pensamientos. Profundicemos un poco más en cada uno de los involucrados y en el posible impacto de esta noticia. Demet Özdemir como mencioné antes, Demet es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su carrera ha ido en ascenso constante y su imagen pública es generalmente positiva. Sin embargo, un escándalo de esta magnitud podría tener consecuencias. Dependiendo de la veracidad de la información y de cómo maneje la situación, Demet podría enfrentar críticas, perder algunos contratos publicitarios o incluso afectar sus futuros proyectos. No obstante, la reacción del público también dependerá de cómo se comporte ella. Una respuesta honesta y transparente podría ayudar a mitigar el impacto, mientras que una negación rotunda y poco creíble podría empeorar las cosas. El silencio, en cambio, podría interpretarse de muchas maneras. Khan Khan, por su parte, es conocido por su personalidad carismática y su gran base de fans. Él también es un actor muy popular y su opinión sobre esta situación podría ser clave. Si Khan decide mantenerse al margen, el escándalo podría pasar desapercibido. Si decide pronunciarse, ya sea para apoyar a Demet o para dar su propia versión, podría influir en la opinión pública. Recordemos que Khan también tiene una imagen pública que proteger, y sus decisiones podrían afectar su carrera profesional. Goldem Goldem, como periodista, tiene mucho que ganar con esta historia. Si la información resulta ser correcta, su credibilidad como fuente de noticias aumentará. Si la información resulta ser falsa, podría enfrentar críticas y cuestionamientos. Pero en cualquier caso, su nombre estará en boca de todos. Su habilidad para obtener y compartir información privilegiada es lo que la hace destacar en el mundo del entretenimiento, y este escándalo podría impulsar aún más su carrera. En cuanto a la posible identidad de la persona involucrada en el supuesto romance, las especulaciones ya han comenzado en las redes sociales. Los fans han estado analizando cada detalle y tratando de adivinar quién podría ser el hombre en cuestión. Las teorías van y vienen, y la incertidumbre solo alimenta el morbo. Es importante recordar que hasta el momento todo esto son rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen la veracidad de la información proporcionada por Goldem Yaman.
Sin embargo, el solo hecho de que la noticia haya salido a la luz, y que involucre a figuras tan relevantes, ya es suficiente para mantenernos al filo de la butaca. En resumen, en este vídeo hemos explorado el escándalo que involucra a Gulden Yaman, Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los detalles del rumor, las posibles motivaciones detrás de esta revelación, y las consecuencias que podría tener. Hemos especulado sobre el futuro de esta historia, y hemos abierto el debate sobre la vida privada de las celebridades. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que esto es solo información basada en fuentes públicas y rumores, y que siempre debemos ser cautos con la información que consumimos. Pero al mismo tiempo también es divertido sumergirse en este mundo de chismes y drama. El mundo del entretenimiento es fascinante y aunque a veces pueda ser un poco turbulento, siempre nos ofrece historias emocionantes y llenas de sorpresas. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es muy importante para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus teorías. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y novedades del mundo del espectáculo. Estaré atenta a cualquier novedad, y prometo mantenerlos informados. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.